Esta es una frase del doctor Mario Alonso Puig cuando dijo que el miedo se vence fundamentalmente con el amor. El amor hacia algo o el amor hacia alguien. Si te pones a pensar tú por qué has superado ese miedo, pues porque amas a esa persona. ¿O por qué superaste tu miedo a emprender? Pues porque amas ese proyecto, crees en él. ¿O por qué crees que has superado tu miedo a hablar en público? Pues porque amas el proceso de convertirte en un mejor comunicador. Por eso lo has superado. Y porque amas los beneficios que traerá en tu vida personal, profesional, etcétera, el hablar en público con maestría. Por eso lo haces. Y es que el antídoto natural del miedo es el amor. No es la valentía como comúnmente se creen. Cuando pensamos en una persona valiente, la persona es valiente porque ama. Y déjame decirte algo, cuando amas, te olvidas de ti mismo o de ti misma. Y si te olvidas de ti mismo o ti misma, el miedo desaparece en automático. Y ahí está la clave. Esto es lo importante y lo que debes de recordar. Quien ama se olvida de sí mismo. Y en ausencia de sí mismo, el miedo ha desaparecido. Yo llevo aproximadamente ya 12 años hablando en público. He tenido la fortuna o la dicha de dar clases, capacitaciones, conferencias, entrenamientos, charlas, pláticas, vaya, todas las variantes de lo que puede significar el public speaking o hablar en público frente a audiencias. Pero lo que me gustaría compartirte es que en este proceso de estos más de 12 años de hablar en público, claro y que por supuesto en algún momento he tenido ganas de tirar la toalla, de dejarlo, por supuesto, me canso, me fastidio, a veces me agoto. Sin embargo, me di cuenta que esta frase del doctor Mario Alonso Puig cobró mucho sentido cuando se la escuché, porque quien ama se olvida de sí mismo. Y por más cansado, por más frustrado, por más harto que esté en algún momento de esta actividad, por extraño que parezca, es el amor que tengo por hablar en público lo que hace que me olvide y que sea una actividad altamente disfrutable en la mayoría de las ocasiones, si no es que en todas. Me gustaría compartirte dos historias que quizás te puedan ayudar. Compartir este aprendizaje a lo largo de estos 12 años hablando en público que considero puede ayudarte. La primera vez tiene que ver con un joven de entre unos 27 y 30 años. Hace ya algún tiempo me tocó coincidir en un escenario con esta persona. Al parecer era una de sus primeras conferencias o él empezaba a dar conferencias y en el momento que lo presentaron, yo lo vi de manera normal, él sube al escenario, empieza a hablar, empieza a dar su presentación y a los 2 o 3 minutos se queda totalmente en blanco. Nos miró al auditorio con ojos de asombro, con cara de asustado, se llevó la mano a la frente y se salió. O sea, se bajó del escenario y se salió. Se salió completamente. Los demás en el auditorio pues quedamos atónitos, no sabíamos qué estaba pasando. Alguien al parecer salió corriendo atrás de él, a ver si lo alcanzaba. Total, ya no lo volví a ver. Nunca más lo volví a ver. Esa fue la última vez. Y a veces yo lo recuerdo y me pregunto qué estará haciendo. ¿Cómo se sentirá? ¿Recordará aquella conferencia donde se subió al escenario y por miedo, por inseguridad, no sé lo que pasó por su mente en ese momento, se retiró? ¿No terminó su proceso? ¿Qué me hubiera pasado a mí si yo hubiera sido este amigo? Si yo hubiera dejado la toalla, la hubiera abandonado. Si yo hubiera tirado la toalla en ese momento, hubiera dicho, sáquense a bañar, esto no es para mí, con permiso. Obviamente quizás no te estaría hablando desde esta experiencia o desde esta vivencia. Y la verdad, en cierto sentido, lo recuerdo con nostalgia, pero también con mucha tristeza, porque quizás tenía algo muy valioso que decirnos, hacer alguna gran aportación a su comunidad, quizás era un gran líder, una gran persona, y desafortunadamente su voz ya no la vamos a escuchar. Y la verdad es muy triste porque cuántas personas no están así en este momento, cuántas voces
han sido silenciadas por el miedo. ¿Cuántas historias de vida nos hemos perdido? ¿Cuántas alegrías? ¿Cuántos aprendizajes? ¿Cuántas experiencias valiosas han dejado de ser compartidas porque el miedo ha gobernado sus vidas? Y la verdad es bastante triste porque grandes líderes que existen, no solo en este país, sino en todo el planeta, no tienen la oportunidad, la capacidad, la intención, llámale como quieras, de compartirnos su historia. Por el miedo al que dirán, por el miedo a si se burlarán, por el miedo a si me van a rechazar, por el pensar que no son suficientes o que la gente sabe más, que el auditorio va a burlarse de ellos. Y la verdad es bastante triste porque casos como el de este amigo son más recurrentes de lo que uno pensaría. La segunda historia tiene que ver con algo que me ocurrió hace prácticamente 2 o 3 meses. Por circunstancias de la vida me encontraba viajando en el Democrático para los del TEC de Monterrey y el transporte público. Y obviamente, bueno, tengo por costumbre que cuando voy viajando en el Democrático, pues vengo escuchando música, pero me coloco solo un audífono, es decir, no me coloco los dos. La otra oreja viene libre porque este es un deporte a nivel nacional. Me encanta venir escuchando las conversaciones ajenas, es decir, vengo practicando este ancestral deporte llamado chisme, que practicamos muchos de los mexicanos, y te lo voy a decir de una vez y que suene fuerte y claro. Lo voy a aceptar públicamente. A mí me encanta el chisme. No tienes idea de lo afrodisíaco, de lo sabroso que es venir escuchando una conversación ajena. Ya lo confesé, ya me puedo liberar. Y bueno, venía yo en el camión, venía escuchando música, la gente venía hablando, había conversaciones pues que no captaban mucho mi atención, eran conversaciones más rutinarias, entonces venía haciendo de todo y no haciendo nada, ¿no? Como comúnmente pudiera uno hacer en estos viajes. De pronto veo que se sube un vendedor. Mi primera reacción fue de molestia porque ya van a empezar estos a vendernos algo. Dije, ya van a empezar estos cuates a vendernos algo, qué molesto, qué, etcétera. Y entonces el vendedor traía chocolates y empezó a distribuir chocolates a la gente. Y yo me imaginaba el clásico speech de ventas, el clásico discurso, un chocolate por 5, 2 por 10, etcétera. Sin embargo, ¿cuál va siendo mi sorpresa? Que este vendedor y este amigo, este vendedor empezó a hablarnos de las propiedades químicas y neuronales de lo que llevaba el ingerir o comer chocolate. Nos empezó a hablar de la dopamina, de las endorfinas, de la oxitocina, de los procesos químicos que se llevaban a cabo en tu cerebro y que producían bienestar y felicidad. Incluso dijo, así como frase matadora, el secreto de la felicidad está en el chocolate. Yo quedé impactado, maravillado, asombrado. Ya estaba a punto de sacar mi dinero para decirle, toma, dame todos. Sin embargo, justo antes de que pasara a mi lugar, mencionó que existía una hormona que era la causante de la felicidad en concreto. Y esta hormona se llamaba óxido de oxidio. Yo dije, en la madre, óxido de oxidio. En mi vida había escuchado eso, óxido de oxidio. ¿Se pueden imaginar ustedes? Óxido de oxidio. Tengo por regla general pues no sacar el teléfono celular porque pues bueno, transporte público y ya sabes, México al fin y al cabo. Sin embargo, no me pude resistir. En ese momento, cuando yo ya iba a cerrar la venta, es decir, a darle el dinero para comprar el chocolate, toda mi atención cambió. Toda mi atención estaba en averiguar qué era el óxido de oxidio y cómo era posible que yo no lo conociera. Y hago un paréntesis, no es que esté siendo soberbio, es que a mí me encanta mucho y soy un apasionado y estudioso de las cuestiones del cerebro. Entonces yo no había escuchado en toda la literatura científica que había leído el óxido de oxidio jamás, o sea, ni en la tabla de los 120 y tantos elementos, ni en química, en ningún lado había escuchado yo óxido de oxidio. Entonces en ese momento el óxido de oxidio ocupaba todo mi marco de atención, por lo cual la venta ya no se llevó a cabo, ya no le compré el chocolate. En automático saco mi celular y empiezo a buscar óxido de oxidio. Fueron segundos, segundos angustiantes, no tienen idea de cuánto.
Viene la respuesta y me dice, porque le pregunté a Google y al ChatGPT, y me dice Google y el ChatGPT, óxido de oxidio no existe. No tienes idea de cómo descansé. Sin embargo, aquí viene una reflexión. Qué importante es para todos nosotros como comunicadores ofrecer información veraz, fidedigna, apegada a la verdad, ser éticos al momento de compartir algo. No por vender, no por hablar, no por decir las cosas para ganar el punto o el argumento, mientas, crees un mundo que no existe, hagas alguna trampa. Como comunicadores tenemos una responsabilidad muy grande, debemos de ser éticos. Y por eso lo recuerdo con cierta alegría, aunque con un poco de mal sabor de boca, porque ya no me compré mi chocolate, pero sí me da la pauta para compartirles esta experiencia. El hecho es la responsabilidad que tenemos de comunicar eficazmente, pero hacerlo con integridad, con ética y apegados a la verdad. Por eso el título de este video. Ojalá tengas mucho óxido de oxidio al momento de dar tus presentaciones, que te llene de paz, de alegría, de tranquilidad, pero siempre ten ese elemento de veracidad, de verdad, de ética, de compromiso. Porque no solo estás hablando tú, estás impactando con tu mensaje a un público mucho más amplio. Porque acuérdate que la comunicación efectiva es tu ventaja competitiva y debes siempre comunicar para ganar.